Aquí estoy, sentada en este sofá de siempre, el mismo que tengo desde hace no sé cuántos años ya. El cojín de la derecha está un poco hundido porque ahí es donde me siento yo todas las tardes cuando la luz empieza a bajar y la casa se queda en silencio. A veces pongo la mano sobre la tela y pienso en todo lo que este sofá ha visto, las discusiones, las risas, los nietos dormidos encima de mí con olor a champú de bebé. La vida entera, casi. Tengo 85 años y hay una cosa que aprendí que quisiera poder decirle a cada persona que está del otro lado y que ya pasó los 50, no para asustar, no para entristecer, sino porque alguien me lo debió haber dicho a mí y nadie lo hizo. El tiempo después de los 50 ya no funciona igual. Pero antes de explicarte eso, déjame contarte cómo era cuando yo creía que todo estaba bien. Cuando cumplí 50 años hicimos una fiesta pequeña, nada del otro mundo. Mis hijos, mi esposo, una cuñada que vivía cerca. Comimos en el patio, con mantel a cuadros y un pastel que hizo mi hija mayor que quedó un poco torcido, pero estaba rico. Me acuerdo que alguien dijo, ya llegaste a la mitad del siglo, y nos reímos todos. Era una broma, una de esas bromas que uno se ríe sin pensar demasiado. Esa noche, cuando ya todos se habían ido y yo estaba recogiendo los platos, me acuerdo que me senté un momento y pensé, qué bien está todo. Y era verdad. En ese momento, era verdad. Mis hijos ya eran grandes. El mayor tenía su trabajo, su novia, su vida armada. La del medio vivía a 20 minutos de casa y me llamaba casi todos los días. El más chico todavía estaba terminando sus estudios, pero ya se veía bien encaminado. Mi esposo y yo llevábamos más de 25 años juntos, y aunque ya no éramos los mismos de la luna de miel, había algo sólido entre nosotros, como un árbol viejo, no tan vistoso, pero con raíces profundas. Sentí esa noche que lo difícil ya había pasado, que los años de criar, de construir, de esforzarme ya estaban cumplidos, que lo que seguía era más tranquilo, que solo había que mantener lo que ya tenía. Eso creí. Y ese fue, aunque no lo supe en ese momento, el primer error. Porque hay una ilusión muy peligrosa que viene con los 50, y es la sensación de que la familia ya está garantizada. Uno mira atrás y ve todo lo que construyó, los años juntos, las memorias compartidas, las navidades, los cumpleaños, los momentos difíciles que se superaron juntos. Y piensa, con todo esto que tenemos, ¿qué nos puede pasar? Yo pensé eso. Pensé que el amor que habíamos acumulado durante décadas era como una reserva, como si uno pudiera llenarse de afecto en los años buenos y vivir de eso para siempre. Nadie me dijo que el amor no funciona así. El amor no es una reserva, es una práctica, es algo que se hace todos los días o se va enfriando sin que uno se dé cuenta, no de golpe, no con peleas ni con traiciones, sino de una manera silenciosa, tranquila, casi imperceptible, como el polvo que se acumula en los muebles si uno no limpia. Un día está todo igual, y de repente, sin saber bien cuándo, entonces no existía. Me acuerdo de una tarde con mi hijo del medio. Tendría yo unos 55 años. Él ya andaba cerca de los 30. Vino a visitarme un domingo, como hacía seguido. Tomamos café, hablamos de cosas sueltas, del trabajo, de unos problemas con el carro, no me acuerdo bien. Cuando se fue lo abracé en la puerta como siempre y le dije, cuídate mucho. Esa noche acostada pensé, le pregunté cómo se sentía de verdad, le dije algo que importara y la respuesta era no. Habíamos estado juntos 2 horas y ninguno de los dos había dicho nada de verdad, solo cosas de superficie, cosas cómodas, y yo lo dejé irse pensando, la próxima vez hablamos mejor. Eso fue lo que pasó durante años, la próxima vez, cuando tenga más tiempo, ya habrá ocasión. Y las ocasiones pasaban, y las conversaciones importantes se iban aplazando, no porque no quisiéramos tenerlas, sino porque había una sensación de que el tiempo era abundante, de que siempre había un domingo más, una llamada más, una Cefanet más. Lo que nadie te dice de los 50 es que el tiempo no cambia de velocidad de golpe, lo hace poco a poco, tan despacio que uno no lo nota hasta que ya pasaron 10 años y piensa, ¿a dónde se fueron? Yo llegué a los 60 sin saber muy bien cómo, y a los 65 me di cuenta de algo que me inquietó mucho. Las conversaciones con mis hijos se habían vuelto más cortas, no porque nos quisiéramos menos, sino porque cada uno tenía su vida muy armada, sus propias urgencias, y yo había desarrollado una costumbre de no pedir demasiado, de no molestar, de decir estoy bien cuando me preguntaban, aunque no siempre fuera del todo cierto. Creí que eso era independencia,
Creí que era una virtud no necesitar a los demás, no dar trabajo, no ser una carga. Pero hay una diferencia muy grande entre la independencia y la distancia emocional. Y yo, sin querer, había cruzado esa línea sin darme cuenta. Mi esposo me lo dijo una vez, con esa manera tranquila que tenía él de decir las cosas importantes. Vete, a veces parece que estás bien con todo, pero yo sé que no siempre es así. Deja que te ayudemos. No le hice mucho caso en ese momento. Ahora, sentada aquí, pienso en esa frase seguido. Después de los 50, cada gesto cuenta el doble. Cada vez que uno llama solo por llamar, cada vez que uno dice te quiero sin esperar ningún motivo especial, cada vez que uno se sienta a escuchar de verdad sin mirar el reloj, esas cosas pequeñas son las que construyen la cercanía y también son las que, si uno las deja de hacer, van dejando una distancia que después cuesta mucho recuperar. No fue una tragedia lo que me enseñó esto. No hubo una pelea grande ni una ruptura. Fue algo más silencioso. Fue darme cuenta un día de que algunos vínculos ya no tenían la misma profundidad de antes, y entender que eso había pasado no por falta de amor, sino por falta de presencia, por creer durante demasiado tiempo que todavía no era urgente amar mejor. Algunas tardes todavía me siento aquí en este sofá y pienso en eso, y pienso en ti, que ya pasaste los 50. Y quisiera que escucharas lo que a mí me costó tanto aprender. Después de los 50, cada gesto cuenta el doble, cada vez que uno llama solo por llamar, cada vez que uno dice te quiero sin esperar ningún motivo especial, cada vez que uno se sienta a escuchar de verdad sin mirar el reloj. Esas cosas pequeñas son las que construyen la cercanía y también son las que, si uno las deja de hacer, van dejando una distancia que después cuesta mucho recuperar. No fue una tragedia lo que me enseñó esto. No hubo una pelea grande ni una ruptura. Fue algo más silencioso. Fue darme cuenta un día de que algunos vínculos ya no tenían la misma profundidad de antes, y entender que eso había pasado no por falta de amor, sino por falta de presencia, por creer durante demasiado tiempo que todavía no era urgente amar mejor. Algunas tardes todavía me siento aquí, en este sofá, y pienso en eso, y pienso en ti, que ya pasaste los 50, y quisiera que escucharas lo que a mí me costó tanto aprender. No me he movido. La luz de afuera ya cambió un poco, se puso más anaranjada, de esa que entra por la ventana del lado derecho a esta hora de la tarde. Hay algo en esa luz que me pone pensativa. Siempre fue así. Mi esposo decía que yo me ponía de otro mundo cuando llegaba esa hora del día. Se reía. Era una risa buena, de esas que a uno le calientan el pecho. Él ya no está. Hace 11 años que no está. Y les juro que hay días que todavía estiro la mano hacia el lado de la cama donde dormía él y tardo un segundo en recordar. Solo un segundo, pero ese segundo duele siempre igual. Les cuento eso porque quiero que entiendan algo que tardé demasiado en comprender. La gente que uno ama no avisa cuando se va a ir. Ni las personas, ni los momentos, ni las versiones de los vínculos que uno da por sentadas. Todo eso puede cambiar sin que uno lo vea venir. Y cuando uno se da cuenta, a veces ya no hay manera de volver atrás. Por eso estoy aquí hablándoles. Cuando cumplí 70 años, algo cambió dentro de mí. No fue de golpe. Fue como cuando uno despierta un día y el clima ya es diferente y uno sabe, sin que nadie lo diga, que ya cambió la estación. Así me sentí. Como que algo en mí supo que el tiempo ya no era lo mismo de antes. Empecé a hacer cosas que antes postergaba. Llamé a una prima con la que llevaba años sin hablar bien, no porque hubiéramos peleado, sino por esa distancia que se forma sola cuando la vida de cada uno va para un lado diferente. La llamé un martes, sin ningún motivo especial, y hablamos casi una hora. Al final me dijo, con la voz un poco quebrada, que había pensado en mí muchas veces, que no sabía por qué ninguna de las dos había llamado antes. Ninguna de las dos lo sabíamos. Y eso me pareció muy triste. Dos personas que se querían, esperando que la otra diera el primer paso, y los años pasando mientras tanto. Empecé a decir a mis hijos cosas que antes no decía. No cosas grandes ni dramáticas, cosas simples. Me alegra mucho cuando me llamas. Esa visita del domingo me hizo muy bien. Te extrañé esta semana. Cosas que uno siente pero guarda, porque parece que no hace falta decirlas en voz alta. Pero sí hace falta. Hace mucha falta. La lección más dura que aprendí después de los 50 no fue sobre la muerte. Fue sobre el desgaste silencioso de los vínculos, porque uno piensa que perder a alguien es solo cuando esa persona ya no está.
Pero hay otra manera de perder que es más tranquila y más difícil de nombrar. Es cuando la persona sigue ahí, pero la cercanía ya no es la misma. Cuando las conversaciones se vuelven cortas por costumbre. Cuando uno deja de contarle ciertas cosas porque ya no sabe bien cómo empezar. Cuando hay cariño, pero ya no hay intimidad. Eso me pasó con uno de mis hijos. No quiero entrar en detalles porque eso es de nosotros, de nuestra familia, pero sí les digo que hubo años en los que nos veíamos seguido y sin embargo yo sentía que no nos conocíamos del todo bien, como si cada uno viviera en su propio mundo y solo se juntaran en la superficie. No hubo un momento específico en que eso empezó. Fue gradual. Fue decisiones pequeñas, de no preguntar, de no insistir, de respetar el espacio del otro de una manera que se fue convirtiendo en distancia. Y cuando quise darme cuenta ya llevábamos años así. Lo fuimos arreglando, despacio, con esfuerzo de los dos, pero les digo con honestidad, hubiera sido mucho más sencillo si yo hubiera actuado antes, si no hubiera esperado tanto tiempo creyendo que ya habría una mejor ocasión. La mejor ocasión siempre es ahora. Eso lo aprendí tarde. A los 85 años, uno ya no tiene ilusiones sobre el tiempo. No lo digo con tristeza, lo digo con una claridad que, aunque llegó tarde, agradezco mucho, porque esa claridad me cambió, me hizo más directa, más presente, más valiente con las palabras. Ahora, cuando mi nieta me llama, no le digo estoy bien de manera automática. Le digo la verdad, le digo si extrañé a alguien esa semana, le cuento un recuerdo de cuando era chica, le pregunto cómo está de verdad, no de cortesía. Y ella me cuenta cosas que me sorprenden, que a veces no entiendo del todo, pero que me importan porque son de ella. Eso es lo que se puede tener después de los 50, si uno elige construirlo. Una intimidad real, una presencia real, no basada en los años que uno lleva conociéndose, sino en lo que uno hace hoy con ese vínculo. El tiempo no negocia. Eso es lo que aprendí. No llega un momento en que la vida le dice a uno, te doy un poco más para que arregles lo que quedó pendiente. No funciona así. El tiempo avanza y las posibilidades de ciertos momentos se van cerrando sin ruido, sin aviso, sin drama. No siempre es una muerte lo que cierra una posibilidad. A veces es la salud que cambia y ya no se puede viajar. A veces es que los hijos se mudan lejos y las visitas se vuelven raras. A veces es simplemente que la vida se llena de urgencias y lo importante va quedando siempre para después. Por eso les digo, y se los digo desde aquí, desde este sofá donde he pensado tanto, si hay una conversación que están postergando, ténganla. Si hay alguien a quien quieren y no se lo han dicho en mucho tiempo, díganlo. Si hay un vínculo que sienten que se fue enfriando poco a poco, no esperen a que se enfríe del todo para hacer algo. No porque la vida se vaya a acabar mañana, sino porque los momentos buenos tampoco esperan para siempre. Yo fui una mujer que amó mucho a su familia y también fui una mujer que creyó durante demasiados años que el amor era suficiente sin la presencia, que los vínculos se sostenían solos con la historia compartida, que todavía había tiempo para todo lo que iba dejando para después. Me equivoqué en eso, no en el amor, en el tiempo. Creí que el tiempo me pertenecía, que podía administrarlo como me pareciera, y el tiempo no le pertenece a nadie. El tiempo pasa y uno decide qué hace con él mientras lo tiene. Algunas tardes todavía me siento aquí, en este mismo lugar, con la mano apoyada en el cojín hundido, mirando la luz que entra por la ventana, y me pregunto cuántas conversaciones importantes habré dejado pasar sin saberlo. Cuántas veces dije, ya habrá otra oportunidad, y esa oportunidad se fue tranquilamente sin volver. Cuántos abrazos pospuse, cuántas palabras guardé, cuántas tardes como esta viví sin prestarles la atención que merecían. Me lo pregunto sin amargura. Ya no sirve la amargura a esta altura. Pero me lo pregunto y pienso en ustedes que todavía están en esa etapa donde las decisiones se pueden tomar, donde los vínculos todavía tienen tiempo de crecer, donde todavía se puede elegir estar más cerca. No esperen a los 85 para entender lo que yo entendí. No esperen a que el silencio de la casa les enseñe lo que pudieron aprender antes. Si ya pasaron los 50, el tiempo no es su enemigo, pero tampoco es su aliado infinito. Es simplemente lo que tienen, y con eso hay que hacer algo hermoso. Todavía se puede.